Buenos días. Sigamos hablando de una carta del maestro Pablo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 19. Vemos cómo el Señor Jesús muere en Jerusalén. Y después de que Cristo muere, seguimos oyendo anunciar esa ciudad de Jerusalén. Seguimos oyendo a Chipre, Antioquía, a Judea, todos esos pueblos donde Jesús había andado. Vemos cómo sigue adelante la vida, ¿sí? Y vemos cómo estos hombres llenos de Espíritu Santo, y se oye hablar también del maestro Saulo, que enseguida se llamará Pablo, ¿sí? Primero se llama Saulo y después se llamará Pablo. Este Pablo no conoció a Jesucristo en persona. Sin embargo, él se había criado en las tierras donde el Maestro Jesús paseaba con sus apóstoles, ¿sí? Pablo de Tarso. Hoy en este texto nos encontramos con estos diversos pueblos, estas diversas ciudades donde Jesús había paseado con sus propios pies, las había caminado, se había fatigado, y este texto se llama Los principios de la iglesia de Antioquía. Ese es el texto de este texto bíblico, los principios de la iglesia de Antioquía. Jesús anduvo en Antioquía. Claro que sí anduvo en Antioquía. Jesús anduvo todos estos pueblos donde se siguen mencionando. Y dice la palabra de Dios del Evangelio de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, versículo 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución del profeta Esteban, sí, recorrieron toda Fenicia de la isla de Chipre hasta llegar a la ciudad de Antioquía, sí, aunque predicaban a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía predicaron también a los griegos. Les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y fueron numerosos los que creyeron en el Señor Jesús y se volvieron al Señor Jesús. Esta noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Vemos cómo se sigue mencionando Jerusalén. Vemos cómo esa gran Jerusalén que el Señor Jesús, en tiempos de que Él andaba caminando por esos rumbos, como el Señor Jesús le dice a la gran Jerusalén: Jerusalén, 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 tú que matas y apedreas a mis profetas, ¿cuántas veces ha querido yo reunirte como la gallina reúne a sus polluelos y los cobija bajo sus alas? Pero tú no lo has querido. Vemos como Cristo le echa en cara esa gran Jerusalén. Sí, Jerusalén. Esta noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se alegró y los animó a permanecer fieles en el Señor con firme corazón, pues él era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo, y hacía enormes multitudes conocieron al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca
de Pablo en busca de Saulo, lo encontró y lo llevó consigo a Antioquía. Allí en esta iglesia estuvieron en año y medio enseñando la doctrina, y mucha gente de Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En esos días bajaron unos profetas de Jerusalén. Y uno de ellos llamado Agabo, movido por el Espíritu Santo, decía que vendría una gran hambre sobre todo el país. Se refería al hambre que sabemos que en tiempo del emperador Claudio. Entonces los discípulos decidieron mandar ayuda, cada uno según sus posibilidades, a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron y lo enviaron, recomendados juntos por Bernabé y Saulo. Esta es palabra del Señor. Vemos cómo se sigue mencionando la Gran Judea. La Gran Judea, donde el Maestro miles de veces estuvo en ese pueblo llamado Judea. Vemos cómo se sigue anunciando a la Gran Judea, a Galilea, a Belén, a Jerusalén. Sí, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a mis profetas. Vemos cómo hoy este texto bíblico, los principios de la iglesia de Antioquía, vemos cómo se menciona también al hombre de Dios, cómo se menciona al hombre llamado Esteban, que dio la muerte por Cristo, que decidió entregar su vida por Cristo, este gran hombre llamado Esteban. ¿Sí? Los que se habían dispersado a causa de la persecución de la muerte de Esteban, recorrieron toda Fenicia hasta llegar a la isla de Chipre y de la ciudad de Antioquía. Sí, aún predicaban los judíos, sin embargo había entre ellos algunos hombres de Chipre y otros de Cirene que llegaban de Antioquía, y les predicaron también a unos griegos. Hoy también se habla de unos griegos. Le predicaron también a unos griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y se volvieron al Señor. Esta noticia llegó hasta la ciudad de Jerusalén y decidieron mandar a Bernabé a la ciudad de Antioquía para que les diera ánimo. Pero cuando Bernabé llega a Antioquía, ve a la gente llena de fe, a la gente con la fe bien plantada, y Bernabé, un hombre bueno, un hombre santo, un hombre lleno de Espíritu Santo, los anima a permanecer fieles en el Señor, los anima a permanecer fieles haciendo obras de caridad, haciendo obras de misericordia. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que si la raíz es santa, esa es palabra del maestro Pablo, que si la raíz es santa, serán santos también los retoños. Como Bernabé era el hombre de la fe, era el hombre del cielo,
Por eso Bernabé baja y ve la fe de aquellos cristianos, y Bernabé los anima a que sigan firmes en la fe, a que sigan firmes en el Señor, a que no los detenga nada ni nadie. Y vemos cómo Bernabé después decide ir en busca de Saulo. Y cuando encuentra al hombre de Dios que va a ser llamado Pablo, lo invita con él a Antioquía, y allí permanecen un año y medio animando a los discípulos en el Señor, animándolos a perseverar en el Señor, animándolos a que siguieran firmes en la fe, a que siguieran fieles al Señor. Pero un hombre llamado por el Espíritu Santo, llamado Agabo, anunció que vendría una hambre desmedida sobre toda la nación. Era en tiempo del emperador Claudio, y esa hambre vino en tiempos del emperador, y los discípulos de Judea decidieron mandar ayuda a los otros discípulos. Cada cual, según sus posibilidades, ayudaban a los discípulos, y los que fueron enviados para llevar esta ayuda a esta gente de Dios fue Saulo y Bernabé. Saulo, que después se va a llamar Pablo, y que después Cristo le va a decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Ahora levántate y fíjate bien. Me he manifestado a ti para hacerte servidor y testigo de mí, de lo que te mostraré más adelante. Sí. Yo te libraré de todo mal, bien venga de tu pueblo o de los paganos hacia quienes te mando. Tú le abrirás los ojos a los ciegos, al fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. En mí y por la fe alcanzarás la herencia de los santos, alcanzarán la herencia prometida. Ándale, Pablito, corre y quítale lo pendejo a esta bola de gentuza que no entiende. Están ciegos, no ven, ven, pero no ven. Ve y diles que no anden madreando a sus mujeres, ve y dile que no anden madreando a sus hijos, ve y dile que no anden abusando de la gente, que no se estén pasando de pendejos. Ve, Pablito, corre, ve. Abrirle los ojos a esa bola de tarados, que yo le di una mujer para que la ame, unos hijos para que los quiera, unas hijas para que las ayude, unos nietos para que los ame, no para que los ande golpeando. Córrele, Pablo, córrele, Pablito, ve, quítale lo pendejo a esta gente que te va a escuchar. Córrele. Pero Pablo tenía miedo. Pablo se encontraba con que tenía miedo, ¿sí? Y una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: Pablo, no tengas miedo, no tengas miedo, ¿sí? Sígueme, no tengas miedo, ¿sí? Yo te libraré de todo mal. Bien venga de tu pueblo o de los paganos hacia quienes te mando. Tú le abrirás los ojos a los ciegos, al fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y por la fe en mí alcanzarán la herencia de los santos. Por la fe en mí alcanzarán la herencia de los santos. Hoy vemos cómo este texto bíblico nos invita que Pablo, Saulo y Bernabé fueron a llevarle la ayuda, fueron los elegidos para llevarle la ayuda que este pueblo había juntado para ayudar a los de Judea, por donde el Señor Jesús se paseaba, por donde el Señor Jesús andaba, ¿sí? ¿Cómo
Vemos tanto pueblo que sigue todavía permaneciendo: Giria, Judea, Galilea, Jerusalén, Belén, tantas costas de Tiro, de la región de Tiro, de la región de Sión, de tantos pueblos que el Maestro Jesús encontró y paseó por esos pueblos y los dejó santificados, porque donde el Señor Jesús pisa, ahí queda santo. Al que el Señor Jesús unge, ahí queda santo. Por eso el Señor Jesús unge a Pablo y a Bernabé para enviarlos a una misión. Que Dios te bendiga, hermanito. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Y si quieres leer este mensaje, espero haberte dejado un mensaje en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 19, los principios de la iglesia de Antioquía. Los principios de la iglesia de Antioquía. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero, dile a Dios que te abra los ojos, dile a Dios que te quite esa ceguera, que te enseñe a amar a tu mujer, que te enseñe a respetar a tu madre, que te enseñe a respetar a tu padre, que te enseñe a cuidar a tu hija, a cuidar a tu hijo, a cuidar a tus nietecitos. Dile a Dios que te enseñe como enseñó al maestro Saulo llamado Pablo de Tarso. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje chiquito de este texto bíblico. Sé bueno, esfórzate por ser buena, esfórzate por ser bueno, esfórzate por hacer las cosas bien, como el Maestro dijo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, versículo 22. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha conduce a la perdición, y son muchos los que dan con ella. Angosta es la puerta, estrecho el camino que conduce a la salvación, y pocos lo han logrado. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanita. Gracias, hermanito.